Continuando con el tema de trigonometría, en este video vamos a revisar un ejercicio en el cual se utiliza la trigonometría y sus respectivas funciones para la medición de algún edificio o hecho arquitectónico, ¿no? Este ejercicio va referido a ese punto, por lo que en primer lugar vamos a interpretar lo que es el enunciado y transformarlo en un gráfico. Vamos a hacer eso. En nuestro enunciado nos indica que debemos hallar la altura de un edificio. Este edificio ya lo tenemos aquí graficado, ubicado sobre un plano horizontal. Entonces, si una persona desea saber la altura de un edificio, existen varias maneras de saberlo, pero en general un proceso que es de índole topográfica es utilizar un artefacto llamado clinómetro, y con este artefacto, que está nivelado a la altura de sus ojos, va a medir diferentes ángulos. En este caso nos indica que si a cierta distancia se mide el ángulo a la cúspide, el cual es de 65 grados, entonces esta persona que tenemos acá, con el clinómetro está midiendo el ángulo desde la altura de sus ojos hasta el punto B, el vértice B, que sería la cúspide del edificio. Ese ángulo nos indica el enunciado, que es 65 grados. También nos indica que el ángulo de ese mismo punto al pie del edificio será de 7 grados. Entonces, igualmente aquí tenemos graficado lo que es ese ángulo de la altura de sus ojos hasta el pie del edificio, que es el punto D, el vértice D, y ese ángulo es 7 grados. Por lo tanto, es necesario saber la altura del plano horizontal al nivel de sus ojos de la persona que está midiendo, haciendo los cálculos topográficos. Esa altura la vamos a llamar lo que es la altura instrumento, que es muy importante. En este caso nos indica que la altura instrumento es de 1.643 metros. Entonces, ya habiendo interpretado lo que son los datos del edificio y aplicarlo en un gráfico, deducimos que vamos a utilizar la trigonometría, y para utilizar la trigonometría nos damos cuenta qué tipo de ángulos y cuántos triángulos tenemos en nuestro gráfico. A simple vista tenemos dos triángulos rectángulos, el cuales van a tener un nombre. Los vamos a llamar en función a sus vértices. Por ejemplo, tenemos este primer triángulo que lo estamos remarcando. Este lo vamos a llamar triángulo A, B y C, porque ese es el nombre de sus vértices. Tenemos otro triángulo que es rectángulo también, que lo vamos a llamar triángulo A, C y D por sus vértices. Y después tenemos en los bordes tenemos otro triángulo que no es rectángulo, pero lo vamos a llamar triángulo ABD. En función de esto y analizando, podemos darnos cuenta que existen múltiples caminos aplicando la trigonometría para resolver este mismo ejercicio. En este ejercicio vamos a ver uno de esos. En este ejercicio vamos a explicar primeramente lo que vamos a hacer. En primer lugar vamos a trabajar con el triángulo AC y D, ya que aquí es el único triángulo en el que tenemos una dimensión de lado. Este lado, que podríamos llamarlo lado A minúscula, es la misma magnitud de la altura instrumento, que es 1.643 metros. Entonces, utilizando este dato, vamos a utilizar la función de seno para calcular lo que es nuestro lado B. Ese es el primer camino que vamos a optar. Entonces, utilizando seno de A en función del ángulo ACD, vamos a primeramente intercambiar o reemplazar los valores en nuestra fórmula. Tenemos que seno de A, nuestra A en el ángulo ACD es 7 grados, va a ser igual a lo que es la altura instrumento. Nuestra altura instrumento sabemos que es 1.643. Esto va a ser dividido entre el lado B, que es el lado que es incógnita y el que queremos calcular. Por lo tanto, B es lo que queremos calcular y tenemos que despejar esta ecuación. B, despejando, nos damos cuenta que va a ser igual a 1.643 dividido entre seno del ángulo A, que es igual a 7 grados.
Ok, hacemos el respectivo cálculo de esta ecuación ya despejada y nos da un resultado de 13.48 metros. Es decir que este lado B es 13.48 metros. Ya teniendo este lado y todo lo demás, vamos a continuar el ejercicio rescatando lo que es el triángulo que no es rectángulo, el triángulo escaleno, que tiene nombre A, B y D, porque esos son los nombres de los vértices. Vamos a hacer el siguiente cálculo en función de este triángulo. Pero analizando podemos escoger la función del teorema de senos para calcular el lado A minúscula, que si lo vemos en este gráfico, este lado A va a ser la altura total del edificio, que es lo que estamos buscando. Ese es el objetivo, ¿no? Para este cálculo tenemos que tener lo que son todos los ángulos de los diferentes vértices. A este punto solo tenemos que calcular los tres. Vamos a calcular primero el ángulo A, que en este triángulo será la suma de 65 grados más 7. Esa suma nos va a dar 72 grados y lo vamos a anotar en este lugar. 72 grados. Porque estamos sumando 65 más 7 grados de los anteriores triángulos. ¿Ok? Lo siguiente es calcular el ángulo B, que no difiere de los dos triángulos que tenemos aquí anotados. Recordemos que un triángulo, sea cual sea su forma, sea cual sea el tipo de triángulo, la suma de sus ángulos siempre va a dar 180. Entonces, tomando atención solamente en el triángulo A, B y C, tenemos en cuenta que aquí tenemos 65 grados, aquí tenemos 90 grados, y entonces la resta de 180 menos este ángulo y este ángulo nos va a dar el ángulo B. Entonces vamos a restar 180 menos 65 y menos 90, ¿no? Eso nos va a dar 25 grados. Entonces nuestro ángulo B es igual a 25 grados. Y lo vamos a anotar acá. Ok. Tomando en cuenta también la premisa que teníamos anteriormente, que cualquier triángulo, sea el tipo que sea, aquí en este caso tenemos un triángulo escaleno, la suma de sus ángulos va a ser 180, entonces para calcular nuestro ángulo D, lo único que tenemos que hacer es restar 180 menos 72 y menos 25. Ese cálculo nos va a dar un igual de 83 grados. Entonces, nuestro ángulo D será de 83 grados. Y ya lo hemos anotado. Ya teniendo lo que son nuestros ángulos, recordemos que el único lado de este triángulo que conocemos es el lado B, que acabamos de calcular, y es 13.48. Lo vamos a anotar ahí. Entonces, ya teniendo esos datos, vamos a utilizar la función, el teorema de senos para calcular en función a los ángulos. Y a este pequeño dato que tenemos acá, el lado A, que es el lado que nos interesa, ya que el lado A sería lo mismo a la altura total de todo el edificio. Para utilizar el teorema de senos, vamos a recordar el teorema de seno, y nos indica aquí que el teorema de seno va a ser el seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser igual al seno de B dividido entre el lado B, y el seno del ángulo C dividido entre C, ¿no? Tenemos ahorita en lados lo que es el lado B, entonces tendríamos que utilizar esta parte del teorema, y lo que estamos buscando es el lado A, y entonces utilizamos esta parte del teorema. Lo que vamos a utilizar solamente son estos dos componentes. Entonces aquí ya lo tenemos anotado, la parte del teorema que vamos a utilizar. Lo que tenemos que hacer en este momento es reemplazar los valores que ya tenemos en nuestro teorema.
Tenemos a seno de A. En este caso nuestro ángulo A es 72 grados. Lo anotamos. Tenemos el lado A, que es el ángulo que tenemos que calcular. Entonces es nuestra incógnita de esta ecuación. Entonces, tenemos seno del ángulo B. B en este caso tenemos que es 25 grados. Y por supuesto tenemos el lado B minúscula, que sabemos que es 13.48. Entonces, ya teniendo nuestros datos y teniendo solamente una incógnita, que es la que nos interesa, vamos a empezar a despejar lo que es el valor de A. Entonces, el respectivo despeje que vamos a tener respecto a este valor va a ser igual a que A va a ser igual a 13.48 metros por lo que es seno de 72 grados. Todo esto dividido entre seno de 25 grados, haciendo esto el correcto despeje. Ok. Ya teniendo despejado el valor, lo único que nos resta por hacer es calcularlo. Entonces, nuestro lado A minúscula va a ser igual a 30.335 metros. Recordando que nuestro lado A es igual a la altura total del edificio. Entonces vamos a anotar el resultado aquí también. 30.335, nunca nos olvidemos la unidad, que son metros. Entonces, ese sería el resultado final del ejercicio.